Vamos de inmediato con la información. A MA le pedimos música de tensión porque claramente esto no es un tema grato para informar en este momento que está viviendo Colo-Colo, porque desde lo deportivo anda muy bien. Y ya sabemos, el año pasado, todos los conflictos entre plantel y dirigencia, plantel y blanco y negro, que se arrastraron durante todo el año 2020. Voy a partir de inmediato con la información y les voy a contar los detalles. Matías Saldivia, el defensa de Colo-Colo, referente, titular hasta antes de la lesión, demandó a blanco y negro. Es un conflicto que hoy se define en tribunales. Ahora les voy a contar de inmediato el detalle. Esto data del año 2019, cuando Matías Saldivia, que tenía contrato con el club, llega una oferta desde Arabia Saudita, una oferta sabrosa, cerca de $2 millones. Sin embargo, la rechazó Colo-Colo. El jugador, obviamente desde lo económico, quería partir. Como se rechaza esa oferta que llega desde Arabia, se le hace una renovación de contrato a Matías Saldivia. En esa renovación de contrato que negoció en ese momento Marcelo Espina, para cuadrar las cifras se le hace contrato por derecho de imagen, algo que ya lo hemos hablado hace mucho que pasa en Colo-Colo. Hay jugadores que tienen contrato por derecho de imagen y ese contrato se le hace a Matías Saldivia porque se le ofrece el club. El monto que iba a recibir Matías Saldivia, se negocia el monto neto, el monto líquido. Y en ese momento, uno de los temas que se habló en esa negociación es que los impuestos de ese contrato por derecho de imagen los iba a pagar blanco y negro. Ese fue el acuerdo. ¿Cómo se ve esto? El jugador obviamente tiene que pagar los impuestos y después, para hacerla fácil, el club tiene que devolver esa cifra. Han pasado 2 años y medio y esos impuestos que ha pagado Matías Saldivia, el club no se los quiere devolver. Han hablado esto hace mucho tiempo, de hecho hay conversaciones que datan hace más de un año y desde el lado del jugador me dicen que lamentablemente tienen que llegar a tribunales y tienen que demandar a blanco y negro. No era una instancia a la que ellos querían llegar, pero como no tuvieron respuesta, porque se contrata un abogado que de hecho tuvo reuniones con blanco y negro, pero no se pudo llegar a buen término en cuanto a este tema. Es un conflicto que se arrastra desde el año 2019 y la demanda principalmente es por no pago de los impuestos del contrato por derecho de imagen. Tomamos contacto con Colo-Colo y la versión que me dicen es la siguiente. Es un tema que están viendo los abogados, es una interpretación del contrato de Saldivia que data de una modificación realizada hace 2 años y medio, lo que yo les contaba. Es un tema confidencial, ambas partes no están autorizadas a referirse y queda en la Cámara de Arbitraje. No nos podemos referir, por eso mismo es lo que me dicen a esta hora desde Colo-Colo, pero marcamos la información. Matías Saldivia demandó a blanco y negro. Bien, algo que va a traer ruido, va a hacer ruido dentro en esa relación otra vez plantel-dirigencia. Veremos si eso es... Generalmente si sabemos que termina. Sí, por supuesto, eso termina trayendo algún problema después en la cancha. Veremos si eso es generalizado o se focaliza nada más en la persona de Matías Saldivia o hay algo también de molestia en el resto del plantel. La pregunta, Dani, es, este trato, bueno, está por escrito, está en el contrato, fue de palabra, no pongo en duda y si ya con la digamos, la versión de Colo-Colo da a entender un poquito de que esto, digamos, está como reconocido, que no pueden referirse a otra cosa, pero estaba por escrito, es de palabra. ¿El trato lo realizó con quién? Me parece que ahí estaba Gabriel Ruiz-Tagle, puede ser, como presidente de Blanco y Negro, o corrígeme tú quién estaba. Sí, entiendo que estaba él y a mí me dijeron que esto se negocia con Marcelo Espina, que en ese entonces era el gerente deportivo. A ver, en Colo-Colo hablan interpretaciones del contrato. Desde el lado del jugador, a mí me dicen que esto está estipulado en el contrato y que me dijeron es el propio blanco y negro quien le ofrece a Matías Saldivia para llegar a la cifra que obviamente le prometían al jugador para renovar, que le ofrecen el contrato por derecho de imagen. Y ahí estaba hablado, esto se reconoció
cuando se negoció el tema de Matías Saldivia y la renovación, que estos impuestos los iba a pagar blanco y negro. Eso es al menos lo que alegan desde la parte del jugador, y también me pidieron que remarcara esto desde el lado del jugador, porque obviamente fui a buscar las dos versiones, de Saldivia y también del club. Desde el lado de Matías Saldivia me dicen que él no quería llegar a esta instancia, pero ya son 2 años y medio, intentaron dialogar hasta el último, pero finalmente desde Colo-Colo les dijeron que esto no cambiaría, y al menos lo que me dijeron desde el lado del futbolista es que Colo-Colo argumenta que no corresponde el pago, que lo hagan ellos, de los impuestos. Bueno, no es una historia nueva esta de Colo-Colo, ¿no? Del conflicto de un jugador con la dirigencia por temas administrativos, en donde uno dice una cosa y otro dice otra, y al final todo va a un arbitraje. De hecho, hasta donde sé, Dani, el caso, por ejemplo, de Jorge Valdivia todavía está en la corte y todavía no tiene para cuándo, porque entre la pandemia, entre todos los problemas que ha habido, no ha podido progresar esa situación que incluso tuvo a Jorge Valdivia dentro de la institución, aún teniendo la demandada. Esa situación también está ahí a foja cero. Todavía no hay una resolución respecto de esa demanda del propio Jorge Valdivia con Colo-Colo. Exactamente, de hecho llegó hasta la última instancia Jorge Valdivia después del primer fallo, y todavía está el tema ahí a la espera. A ver, por el tema de los contratos por derecho de imagen, recordemos que el año pasado hubo varios conflictos en Colo-Colo, porque como los jugadores fueron enviados a la Ley de Protección al Empleo y finalmente el club terminó la relación laboral, eso era para el contrato laboral, pero el contrato por derecho de imagen, ahí también recordemos que hubo un conflicto con los jugadores. Pero vamos a seguir siguiendo este tema. Por el momento, esa es la noticia que marcamos. Matías Saldivia demandó a blanco y negro.